Bueno, buenos días a todos y a todas y como siempre agradeceros vuestra presencia y vuestro respaldo. En el día de hoy, como sabéis, vamos a presentar un nuevo proyecto que el Espacio Cultural 1910 va a albergar en colaboración con el Montepío de la Minería y por eso, como veis aquí, me acompaña el presidente del Montepío, Jesús Armando Fernández Natal, y nuestro querido amigo y colaborador y además con un cariño siempre nos trata, que es el periodista y profesor universitario José María Fidalgo. Yo voy a ser muy breve porque creo que bueno, pues, es más importante lo que os puedan trasladar tanto el presidente del Montepío como José Fidalgo. Este proyecto tiene, creo que para todos nosotros, una componente también sentimental. Lo que pretendemos es crear una memoria oral de los habitantes de las cuencas mineras. Y me parece, desde el punto de vista del Espacio Cultural 1910 y como vecina que soy y criada en las cuencas mineras y sigo viviendo en las cuencas mineras, creo que es importante recordarnos nuestros orígenes, quienes nos precedieron y sobre todo mantener la autoestima. Yo no digo recuperar la autoestima porque me molesta lo de que hay que recuperar la autoestima. Nosotros tenemos autoestima, nosotros sabemos lo que somos. Y lo que queremos es que nos conozcan y no nos juzguen, porque yo no sé a Mandy, bueno, a José Fidalgo, bueno, él lo vivirá desde Madrid, pero yo soy de una generación en que poco menos, desde algunos ámbitos, te hacían estudios sociológicos, es que la juventud de las cuencas mineras éramos y te adjetivaba. No, no es así. Los habitantes de las cuencas mineras tienen claros y oscuros como los habitantes de las grandes ciudades o los habitantes de cualquier otro país. Y para mí es muy importante también porque estamos en un momento crucial y es a veces hecho en falta no haber empezado con cosas así con anterioridad. Es muy necesario recoger la memoria y el legado de los que tenemos aquí aún con nosotros, que le dieron forma y sentido a estos territorios, porque no solamente la historia, yo me canso de decirlo, lo hacen los grandes nombres, las figuras relevantes de la política o del mundo empresarial, sino que los territorios los construyen los hombres y mujeres que viven en esos territorios. Y fueron nuestros familiares quienes construyeron la historia de las cuencas mineras. Y es, yo creo que un compromiso personal de cada uno de nosotros, además recoger su vida, su experiencia vital, sus luchas, sus anhelos, todo lo que volcaron en estos territorios, conocerlo en primer lugar, preservarlo y legarlo a los que van a venir. Es muy importante que los niños y las niñas de las cuencas mineras sepan de dónde vienen, porque conocer tu origen también te da herramientas para saber lo que quieres en el futuro tú mismo y para tu pueblo o para tu concejo. Con este proyecto también no solamente se va a centrar en personas que hayan tenido relación directa con el sector minero, sino que va a ser muchísimo más abierto. Y lo que creo que nos gustaría a las tres personas que estamos aquí es llegar a la gente joven. Llegar a la gente joven y sobre todo establecer relaciones de empatía y de valorarse mutuamente los más mayores del territorio y la gente más joven. Bueno, y yo ya hice la avanzadilla y ahora creo que le tengo que dar la palabra al presidente del Montepío de la Minería y agradeceros, reiteraros el agradecimiento a todos vosotros y vosotras. Muchísimas gracias. Nada, buenos días a todos y a todas por estar hoy con nosotros. A todos seguimos teniendo un déficit nosotros, repito, tenemos un déficit de mujeres en el Montepío terrible, en la dirección. Os lo digo que tenemos a dos mujeres, el resto somos todo varones con V y H. Y aquí pues seguimos teniendo esa dimensión de déficit que vamos a procurar equilibrar con el tiempo. Aquí tenemos más equilibrio, porque para eso tenemos a una directora del Espacio Cultural
1910, con el que firmamos ya hace 2 años un proyecto para compartir y desarrollar proyectos culturales. Desarrollamos ya uno y hoy vamos a firmar otro que para nosotros nos hace mucha ilusión, y además nos hace ilusión porque creemos que cubrimos un espacio que hasta ahora estaba totalmente vacío. Cuando Hidalgo un poco puso la idea encima de la mesa, que después os explicará y desarrollará, creo que es muy importante. Antes comentábamos, seguro tenemos en el teléfono, porque yo lo tengo, debo tener como 2.500 fotos o más, y sobre todo los que nos manden por WhatsApp, los que hacemos nosotros, etcétera. Pero resulta que no tengo ni un archivo de sonido, ni de mi padre, ni mi madre, ni de mis nietos, de nadie. Pues bueno, como no lo tenemos, y supongo yo que no será un defecto solo mío, sino de mucha gente, pues vamos a intentar, si encontramos, si podemos ir haciendo un archivo de voces. Y ese archivo de voces, nosotros, cuando nos transmitió la idea de poder ir haciéndolo, nos pareció pues francamente importante, porque también colabora a otro aspecto fundamental, porque nos vale como soporte también para seguir peleando porque la cultura minera sea considerada bien de interés cultural, que es muy importante. No solo nos diferenciamos del resto de Asturias, sino que cada zona, y no voy a decir si somos mejores o peores, pero cada zona, cada territorio tiene unas características peculiares, y el nuestro territorio, sea la zona central, tiene unas características muy importantes de la cuenca minera, tanto la cuenca del Nalón como la del Caudal, incluso me atrevo a decir Berga, Quirós o el suroccidente. Y podemos conformar y puede ser un aporte más a que colabore en la concepción y la concesión del bien de interés cultural y material. Y en ese aspecto que nosotros peleamos y seguimos peleando por el patrimonio industrial material, pues también vamos a ver si conseguimos tener una base, una base de datos oral que nos pueda fortalecer. Y sobre todo algo que decía ahora Greta, que podamos conjugarlo. El espacio va a ser, podcast van a ser muy cortos, van a ser de no más de 10 minutos, aunque las entrevistas que realicen vayan a ser mucho más amplios, con la amplitud que el interlocutor crea conveniente. O sea, 20 minutos, 30, 40, lo que sea, pero los podcasts tienen que llegar fácil y tienen que ser cortos de tiempo. Por lo tanto, vamos a después a resumirlos en ese espacio y ya los profesionales se encarguen de ello. Pero vamos a ver si conseguimos también no solo tener a los mayores, sino si pudiéramos conjugarlo con los jóvenes. Y no estoy diciendo ya con los chavales, sino con los guajes. Si pudiéramos conjugar los abuelos con los bisnietos o con los nietos, sería algo mucho más, yo creo que mucho más importante de cara al futuro, porque ellos podrían ver las vivencias de los mayores y los mayores podrían ver las vivencias de los guajes. Vosotros no tenéis la mayoría nietos. Yo voy a decir, antes de ayer pasóme la canción que yo el top ahora mismo en el colegio, un nieto que tengo de 11 años, y echáis a correr de cuál es la canción ahora mismo que están escuchando. Si eso preguntáis, si tenéis alguno, igual os asombra la evolución. Y que puedan compaginar y que puedan contactar, y eso que nos sirva también como recuerdo para tener la base de datos completa. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar avanzar el proyecto, empezarlo ya, y como las cosas, si podemos empezarles, mejor empezarles por los cimientos y en vez de por el tejado. Vamos a intentar empezar a hacer una residencia de Felechosa. Tenemos una residencia con más de 200 personas mayores allí, cada una con su vivencia. Las mujeres que tenían un bar que desde las 6 de la mañana rellenaban botes de vino, otras que zurcían y los bombachos, otros que fueron picadores, otros que encontré el otro día, Gelín, el de los locomotores, que decía que estaba hasta las narices ya de hablar de picadores, y que los que hacían todo eran los maquinistas de los locomotores, porque eran los que llevaban el carbón para poder venderlo. Pues todas esas cosas, ver si podemos conjugarles y poder guardarles en un archivo, vamos a poner, de historia, que puede ser un archivo al final histórico. Y por lo tanto vamos después a firmar
después de escuchar a Fidalgo, firmaremos el convenio y esperamos desarrollarlo y que sea en beneficio de todos los que estamos aquí, en beneficio de todos los que estamos aquí, de los cuenques, que al final es el beneficio del conjunto de Asturias, y nunca mejor dicho, el beneficio del conjunto de Asturias, que nadie se olvide, y sobre todo es después de los últimos 3 o 4 días, que nadie se olvide de dónde salió. Y ahí lo dejo. Y nada. Buenos días, voy a intentar contener la emoción, que va a ser difícil. Yo soy de Villallana, entre Pola y Ujo. Mi padre, minero en Figaredo, hasta que se jubiló, se murió en el 2005. Esto es... Perdonar, siempre me pasa cuando toco esta parte de la historia. Y mi madre hace 3 años. Veréis, yo soy hijo de mis padres, hijo del esfuerzo de los mineros y hijo también del Montepío. Yo tuve una beca, me fui a estudiar a Madrid, estudié periodismo, voy a ser breve en esta parte del capítulo, y luego pues trabajé en la radio, trabajé en la tele, soy profesor del máster de Radio Nacional, de la Televisión Española, doy clase también en la universidad, estoy en tertulias, hago 1000 historias, pero vengo mucho aquí porque hay una parte de mí, de mi identidad, que está aquí y no se ha ido. Entonces, algunas de las veces cuando yo veía en los medios de comunicación o cuando yo dirigía informativos o programas y hacíamos noticias sobre otros sitios y otros lugares, siempre pensaba, ¿y por qué no aquí? Sobre todo cuando empecé a ver a quién concedía la UNESCO la historia del patrimonio inmaterial de la humanidad. Y de repente descubría que lo daban a un lugar de Suiza, de nombre innombrable, valga la redundancia, por unas historias que tenían que ver con los recuerdos orales. También veía que la ópera, con toda la trascendencia mundial, también tenía su reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad. O, por ejemplo, el flamenco, que todo el mundo reconoce ahora, cuando en su momento parecía incluso maldito, o muchos otros lugares del mundo donde reconocían esa parte de la identidad. Y me llamó la atención lo que ponía la UNESCO a la hora de reconocer la voz. La voz no solamente era el mensaje, sino que también formaba parte de la identidad de un pueblo. Y yo, por la voz, he aprendido a diferenciar incluso cuando estoy en mi tierra y cuando no. Porque yo soy incapaz de hablar delante de mi hermano con un he ido, un he hecho, o sin decir matóme, cogióme, ofízome, porque me salta el chip. Pues esa parte del chip también es mi voz y mis recuerdos. Yo he tenido que descubrir, por ejemplo, dónde estaban los refugios antiaéreos durante la Guerra Civil, porque había gente que en un momento determinado venía de otras zonas y preguntaba a los mayores de mi pueblo dónde estaban. Lugares por los que yo he pasado 1000 veces y desconocía. Entonces, ese patrimonio inmaterial, yo apostaría en un momento determinado, mucho más adelante, pero yo para eso sigo siendo muy ambicioso, apostaría porque reforzara nuestra identidad, la identidad de toda la gente, porque además me hace gracia porque no solamente tiene que ver con las cuencas en sí, porque las cuencas han inundado de cultura y de costumbres a toda la región, a todo el Principado. O sea, es inútil pensar que una ciudad que está a 20 kilómetros como Oviedo no se pueda ver contaminado en el buen sentido de la palabra de las costumbres, de las identidades y de nuestra propia voz. Yo en un momento determinado recordaba cuando la primera vez, perdonad que parece una historia autobiográfica, pero mi padre, cuando a mí me regalaron mi primer radiocassette de estos antiguos, para estrenar si funcionaba bien, me cantó una canción asturiana, que no encuentro, por cierto. Entonces, todas esas cosas que hemos ido transmitiendo de manera oral, creo que tocaba, y por eso estoy profundamente agradecido, más de lo que se imaginan a ello, tocaba guardarlo en algún sitio, no solamente en nuestra memoria, sino en nuestra realidad, ¿no? Creo que además, no solamente desde el punto de vista de quienes lo vivieron, sino de quienes deberían conocerlo.
Creo que podríamos contribuir de una forma mucho más clara a que nuestros hijos, nuestros primos, nuestros nietos, quien los tenga, conocieran lo que es de viva voz y a través de la fuerza inestimable de eso, de la voz. Yo solamente como apunte, porque el proyecto se desarrollará y se verá y está para lo que está, pero también como es una cuestión de sentimiento, quería deciros como reflexión, yo cuando con mis alumnos de la radio, de Radio Nacional, antes de que se incorporen, les hablo el primer día, la mayoría ya han hecho prácticas en miles de sitios, siempre les digo hasta qué punto la voz y el hábito de transmitir el mensaje marcan las generaciones. Y se lo pongo con un ejemplo que todos tenemos asimilado y asumido. Cuando uno oye las señales horarias de la radio y oye una voz, da por hecho que esa es la hora buena. Y miramos el reloj. Eso son años y años y años de trabajo con la voz y con el mensaje. Dar por hecho que lo que te cuentan es cierto. Yo nunca dudaría, fijaros lo que os digo, de alguien que a través de la voz me cuenta sus recuerdos. Podrá adornarlos como quiera, pero formarán más parte de la identidad de esta región que muchas de las historias que oímos y que vemos escritas en algunos sitios. Creo que el proyecto, una vez que empiece, es un proyecto vivo que seguro que añadirá muchísimas más cosas y que además todos nos sorprenderemos. Yo no tengo ninguna voz de mis padres, ninguna. Fotos, miles. Mi madre se cabreaba porque decía que nunca le había sacado tantas fotos como cuando estaba el móvil, pero nunca había tenido tan pocas en papel, porque ahora todas están en la nube y la nube, como por muchas nubes que haya, no las vemos. Entonces, yo creo que además va a crear un valor añadido y es, últimamente que hay tantas televisiones y tantas radios, el auténtico valor añadido de las radios y las televisiones ya no es lo que nos cuentan, sino el archivo que tienen. Televisión Española vale lo que vale por el archivo que tiene, de imágenes y de voces, porque son nuestras vivencias y nuestros recuerdos y nuestra identidad. Entonces, en un momento determinado, yo creo que ese archivo, os aseguro que una vez que exista, tirarán o intentarán tirar de él todos los medios de comunicación de este país, porque la gente no guarda archivos ni tiene archivos de lo que tiene. Yo, para que os hagáis una idea, como apunte de un periodista, cada vez que queríamos, cuando yo antes de estar en Televisión Española estaba en otras televisiones, y cada vez que íbamos al archivo de Televisión Española, porque no había nada que tuviéramos de los años 60 o 70, teníamos que ir, yo enviaba a un redactor para que viera las imágenes para comprarlas del nodo. Cada minuto del nodo vale 600 euros, para utilizarlo una sola vez. Eso es el archivo. Cuando una tele distinta quiere utilizar esas imágenes, te lo digo porque yo siempre veo también la vertiente en un medio de comunicación, aparte de la labor social, de la financiación, que siempre es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver que la identidad no está reñido con conseguir ingresos para poder hacer más cosas, ¿no? De las que no me gustaría hablar ahora, pero que siempre están en la cabeza. Perdonad por el comienzo, se me ha ido el hilo, siempre me pasa, porque yo siempre digo que cuando hago cualquier presentación en cualquier lugar del mundo siempre digo lo mismo. Lo primero que digo es mi nombre y lo segundo que soy asturiano. Y a partir de ahí ya me puede salir el discurso por el lugar más insospechado. Vengo mucho a Villallana, vengo mucho a Mieres, a la Villina, como decía mi padre, y donde hace mucho tiempo que no voy es a Figaredo. Pero bueno, espero que os sirva, estoy profundamente ilusionado y agradecido a Montepío, a Espacio, porque creí que era una de esas cosas que, como otras muchas, que no saldrían. Uno cuando ha dirigido programas o informativos siempre cuenta aquellas cosas que han salido bien, que son las menos porque son las que lucen, pero tiene una cierta sensación de desamparo cuando se reivindica a sí mismo. Y por una vez creo que no, está bien. Gracias por todo y de verdad profundamente agradecido. Pues firmamos y vemos el vídeo que nos preparó Alberto.
Hay lugares que no se entienden solo en los libros, se entienden en las voces. En las cuencas mineras, la historia no está solo en el carbón. Está en la vida de quienes la construyeron. Huellas y Latidos nace para escuchar esas historias, para dar voz a quienes vivieron, sintieron y formaron parte de un tiempo. Personas anónimas, pero esenciales, testimonios que hablan de esfuerzo, de comunidad, de identidad, de un territorio forjado por la industria del carbón, y por la vida que creció a su alrededor. Este video podcast es una memoria compartida, una cápsula en el tiempo, para que quienes vengan después puedan entender, sentir y escuchar. Huellas y latidos, las voces que nos sostienen.